Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Estoy firmemente convencido de que el problema que todos tenemos con Jesucristo es exactamente el mismo problema que tenía la gente de su tierra y de su tiempo. Lo que desconcertaba entonces sigue desconcertando hoy. Lo que era tan difícil de asumir y de entender sigue siendo lo mismo que a todos, sacerdotes, teólogos, santos, pecadores, cristianos, no cristianos, a todos deja perplejo. La pedagogía de Dios, queridos hermanos, es tan difícil de entender. Dios es tan diferente de lo que nosotros pensamos que debería de ser Dios, y a mí no me cabe la menor duda de que si cualquiera de nosotros hubiéramos sido Dios, hubiéramos hecho las cosas de una manera completamente diferente. La verdad es que a Dios no hay quien lo entienda. Y por más que queramos darle vueltas, y por más que pensemos que qué bien lo ha hecho todo Dios, y ha hecho esto y ha hecho lo otro, claro, esto ha pasado por tal cosa, mirad, no nos engañemos, no tenemos ni idea y no nos enteramos de nada. ¿A qué viene empezar una homilía diciendo estas cosas? Pues viene a cuento de los 4 versículos que nos presenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13 del 54 al 58. Es un pasaje donde no deja más que signos de la perplejidad de la gente. Y es un pasaje lleno de signos de interrogación y ninguna respuesta. Dice así: en aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esta sabiduría y esos milagros? Es decir, no niegan que comunica una sabiduría extraordinaria y no niegan que haya hecho milagros evidentes. Y sigue: ¿no es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Pero la cosa es, ¿por qué era el hijo del carpintero? ¿Por qué a la gente le desorientaba que una persona de un origen tan pobre, de un lugar tan irrelevante, con una vida con tan poco brillo, de una familia de tan poco pedigrí, pudiera salir nada más y nada menos que el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Señor del cielo y de la tierra, aquel a quien pertenecen el tiempo y la eternidad, aquel que es el Alfa y la Omega? La pregunta es ¿por qué? Lo que sorprende a la gente es su origen pobre. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa la pobreza? En primer lugar, es violentísimo el contraste que se da entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento siempre, salvo contadísimas excepciones, siempre la pobreza es una señal de maldición y del castigo de Dios. Como igualmente y curiosamente, no separado del tema de la pobreza, no existe como bienaventuranza, como vida, como vocación, como llamada, la llamada a la virginidad. Ni pobreza, ni virginidad. ¿Por qué? Y sin embargo, irrumpe Jesucristo en el tiempo y en la historia y se convierten en motivo de alabanza, en motivo del centro de sus vidas. Y así dirá en Lucas 6:20, y estoy siguiendo los apuntes del libro de don José Rivera y don José María Iraburu, Espiritualidad Católica. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pero ¿cómo va a ser el reino de los que son pobres, de los que no son nada, de los que viven en barrios marginales y no tienen apellidos rimbombantes?
Esta enseñanza de Jesús es diametralmente opuesta al pensamiento del mundo. Por eso, para los que viven bajo el pecado de Adán, es una doctrina absurda, escandalosa. Pero ante todo, ¿quiénes son los pobres? Pues mirad, si algo queda claro en la revelación de Jesús, es que en el centro de su revelación, cuando Él revela el valor extraordinario de la pobreza, este es el misterio, que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro, para que vosotros fueseis ricos por su pobreza. Lo leemos en 2 Corintios 8:9. Elige nacer de una familia modesta. No tiene cuna, le ponen en un pesebre. Cuando lo presentan en el templo José y María, tienen que hacer la ofrenda de los pobres, que eran 2 pichones, no tenían para pagar un cordero. Casi toda la vida de Jesús transcurre oculta en Nazaret, en el marco tan duro y escaso entonces de un pueblecito galileo de montaña. Durante su vida pública dice que no tiene dónde reclinar la cabeza. Es rechazado por el mundo de los poderosos, muere desnudo en la cruz entre 2 malhechores y es enterrado en un sepulcro que era de otro, en un sepulcro prestado. Es un gran misterio. Jesús prefiere la pobreza porque la ve como una señal mesiánica. Dice: esto tendréis por señal, encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en el pesebre. Él prefiere la pobreza, no lo olvidéis, hermanos, porque es el Hijo, porque en la plenitud de su relación de Hijo con el Padre, Él nos quiere revelar que Él depende absolutamente del cuidado, del amor, de la providencia de su Padre. Y Él prefiere la pobreza porque es el Redentor, que viene a librarnos del pecado. Pero no solamente es que Él ha preferido la pobreza, es que Jesús ama más a los pobres, son sus predilectos. De ellos es el reino de los cielos. De hecho dirá: he sido enviado para evangelizar a los pobres. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, dice el Salmo, ahora mismo me levantaré y les daré la salud por la que suspiran. Y la Iglesia no puede sino seguir. ¿Cuánta gente le revienta el Papa Francisco porque habla y habla y habla de los pobres? ¿Por qué no te molesta cuando lo dice Jesucristo y te molesta cuando lo dice el Papa Francisco? No seas hipócrita. Si quieres criticar al Papa Francisco, critica a Jesucristo, que no es más lo que dice Francisco que lo que dice nuestro Señor Jesucristo. La Sagrada Congregación de la Fe, cuando el prefecto era el cardenal Ratzinger, publicó un documento sobre la libertad, sobre la liberación, y el texto dice así: los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia. Esto es magisterio de la Iglesia, firmado por el Papa Juan Pablo II y por el cardenal Ratzinger. Los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia, que desde los orígenes y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para aliviar, defender y liberar a esos oprimidos. Por eso, si los pobres no son evangelizados, el mundo no se va a convertir a Cristo. Los pobres son los que eligen a Jesús, y Jesús llamará bienaventurados a los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Los pobres son el ámbito en el que se ha movido Jesucristo. Entre ellos ha nacido, entre ellos ha querido vivir. Jesucristo elige vivir pobremente porque la pobreza nos acerca a la humildad y a la santidad, nos acerca a la caridad. Y nos advertirá profundamente nuestro Señor Jesucristo que los pobres del Evangelio son los que viven la pobreza efectiva, pero con humildad de corazón. Por eso, igual que la pobreza produce humildad, la riqueza produce tanta soberbia. Elige a sus más estrechos colaboradores de entre los pobres y les pide que sean pobres. Dejaron su barca, dejaron sus redes. ¿Por qué todo eso es necesario? ¿Por qué todo eso es tan importante?
¿Por qué las riquezas hacen tanto daño? ¿Por qué los ricos no son santos? ¿Por qué la riqueza hace imposible que un santo salga de entre ellos? Porque qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil es que el camello pase por el ojo de una aguja. Yo pienso, cuando los ricos escuchen el Evangelio, ¿qué pensarán? Y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a mí el primero. ¡Ay de vosotros ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros los que ahora estáis harto, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis! Lucas 6:24. Por eso la bendición de Jesús sobre la pobreza solo se entiende cuando uno escucha la maldición de la riqueza. ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis! Por eso, en todo caso, la peligrosidad de las riquezas hay que mirarla siempre entre las advertencias más graves que nos hace Jesús. Y no podréis decir que no hemos sido bendecidos con unos papas extraordinarios. ¿Cuánto criticaban los conservadores americanos las encíclicas sociales de Juan Pablo II? Ahora parece que a la gente se le ha olvidado que Juan Pablo II, como poca gente, ha hablado inagotablemente del papel preponderante y de la misión que tiene la Iglesia de todos los tiempos en la defensa de los pobres y en ser pobre ella misma. Y la Iglesia no son los 4 cardenales que viven en la plaza de San Pedro, queridos. La Iglesia la formamos 1.000 millones de católicos. Y esos somos los que estamos llamados. Aquí no se trata de mirar a las riquezas de 4 kilómetros cuadrados de Vaticano. La Iglesia es muchísimo más grande que todo eso. Confundir el Vaticano con la Iglesia Católica es no tener ni idea de lo que es la Iglesia Católica. El mismo Jesús señaló el peligro de la seducción de las riquezas, que son como espinas, que ahogan la palabra de Dios sembrada en el alma. Se va a perder el alma del que atesora tesoros para sí mismo y no es rico ante Dios. Al fuego eterno irán los malos ricos que no supieron compadecerse del pobre Lázaro que tenían a su puerta, porque no supieron ver en él a Cristo. Tuve hambre y no me diste de comer. Los mismos apóstoles van a advertirnos del terrible peligro de las riquezas. Mirad, despreciaron a Cristo por ser pobre, despreciaron a Cristo por ser el hijo de un carpintero, despreciaron a Cristo porque no tenía relumbre ni pedigrí, porque no había nacido en el barrio de Patatín ni veraneaba en la playa de Patatán. Despreciaron a Cristo, como lo sigue despreciando el mundo, como sigue el mundo despreciando a la Iglesia, como sigue el mundo despreciando al Papa Francisco, porque ha puesto a los pobres en el centro del mensaje cristiano. Tantas devociones y tan poca fe para reconocer a Cristo en el rostro del que sufre. Los mismos apóstoles dirán, Santiago 5:1-5, los que quieren enriquecerse, pero caen en tentaciones y en muchos lazos de muchas miserias. Los padres de la Iglesia, ¿cuántas veces no han advertido contra este peligro? Y cito directamente del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2443, para el que lo quiera leer, y lo leo, no predico, leo lo que dice la Santa Madre Iglesia. Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. A quien te pide da, al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayas hecho a los pobres. La buena nueva anunciada a los pobres, que es signo de la presencia de Cristo. El amor de la Iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición, está inspirado en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su atención a los pobres. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar, con el fin de hacer partícipe al que se halle en necesidad. Mirad, hay un pasaje tremendo
de San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la Iglesia oriental. Dice él: no hacer partícipe a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos, dice este gran doctor de la Iglesia, lo que poseemos, este padre de la Iglesia, no son bienes nuestros, sino suyos. Es preciso satisfacer ante todas las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. Por eso, queridos hermanos, cada uno de nosotros deberá preguntarse muy seriamente: ¿yo de verdad me he encontrado con Jesucristo? ¿Yo de verdad tengo experiencia de su amor personal? ¿O soy de los que se escandalizan porque Jesús en el fondo solo es el hijo del carpintero?